El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Pueden tomar asiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. En dos temas, ¿no? La expulsión de los demonios y la curación de los enfermos. En particular, sobre la expulsión de los demonios, el domingo pasado el Evangelio hacía como hincapié en eso, ya que el Señor se había dirigido a la sinagoga de Cafarnaúm y allí había un hombre poseído por un espíritu inmundo, ¿no?, que se ponen a gritar y el Señor lo hace callar y lo expulsa. La liberación en particular. Este Evangelio se entronca con aquel Evangelio del domingo pasado, es continuación de aquel, y también habla de manera general de la expulsión de los demonios, como una actividad constante que el Señor hacía por todas partes, donde iba predicando, se encontraba con poseídos, expulsaba a los demonios, quedaban liberados. Y junto a eso, la curación de los enfermos. Hoy de manera particular nos vamos a referir un poquito más a eso, a la curación de los enfermos, esos milagros que el Señor hacía permanentemente. En particular, en este Evangelio que acabamos de proclamar, aparece esa curación personal allí de la suegra de Pedro, ¿no? Para ubicarnos, el Señor había estado en la sinagoga de Cafarnaúm, allí la expulsión de aquel demonio, de aquellos demonios, liberando a aquel poseído, y al salir de la sinagoga, dice el Evangelio de hoy, se dirige con sus apóstoles, Santiago y Juan, a la casa de Simón y Andrés. Según
algunos descubrimientos arqueológicos, la casa de Simón, de Pedro, estaba ahí cerquita de la sinagoga, como a 20 metros. Podemos imaginar, a la mañana temprano van a la sinagoga, al salir de la sinagoga llegan a la casa de Pedro, y allí la suegra de Pedro estaba enferma, con fiebre, en cama. Inmediatamente le avisan al Señor y el Señor la cura, así de simple. Va hacia ella, podría haberlo hecho a distancia, pero sin embargo va hacia ella, la toma de la mano y la levanta. Y enseguida se pone ella a servirlos, a servir a Jesús, a sus apóstoles, con gran alegría para todos. Me imagino que también Pedro se alegró, ¿no? Aunque era su suegra, ¿no? Pero suponemos que sí, todos se habrán alegrado de aquel milagro, ¿no? Enseguida se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Ciertamente que se habrá corrido aquella noticia y la expulsión de aquel demonio en la sinagoga, poco antes, y entonces enseguidita, bueno, dice el Evangelio, al atardecer, cuando el sol se ponía, aparecieron un montón de enfermos, les llevaron a todos los enfermos y poseídos por el demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta, todo el pueblo de Cafarnaúm con sus enfermos. Dice el Evangelio, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Vemos en el Antiguo Testamento, sufriendo grandes enfermedades y ataques del demonio, a aquel santo Job, que sufrió grandes ataques del demonio. Aquí lo relata el libro de Job, como el demonio de alguna manera se enfrenta con Dios y le dice, bueno, tú lo proteges demasiado, déjame que lo ataque, ¿no? Y vas a ver cómo va a dejar de servirte, de amarte, de estar contigo. Y el Señor le da permiso, ¿no? Al demonio le da permiso, después otro permiso, un poquito más, y termina el santo Job mal, ¿no? Habiendo perdido todos sus bienes, habiendo perdido sus familiares, enfermándose al borde de la muerte, y humillado, despreciado por sus seres queridos, por sus familiares, por sus amigos. Y Job pues seguía confiando, seguía confiando. En la primera lectura, capítulo 7 del libro de Job, él hace referencia a la vida del hombre, a la vida nuestra, que es breve, ¿no? Como un soplo, dice. Toda nuestra vida, por más que sean 80, 100 años, es como un soplo. Se consumen sin esperanza. Él padeció ese como abandono de Dios y todas las calamidades juntas en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo. Un hombre pagano y santo, no era del pueblo de Israel propiamente. La Escritura alaba a aquel hombre que supo confiar en Dios, creer en Dios, a pesar de la enfermedad, de los ataques del demonio, ¿no? Y perseveró. Sus amigos le hacían creer, le decían, pues tú estás así porque has pecado. Relacionaban inmediatamente el pecado en el Antiguo Testamento con mucha fuerza, el pecado con la enfermedad. Incluso hoy, ¿cuántas personas dicen, pero qué hice, qué mal hice para padecer esto? ¿No? Eso es un error, ¿no? Y es algo que creían mucho en el Antiguo Testamento, esa relación con el pecado. Ya vamos a ver que algo tiene que ver con el pecado, pero no necesariamente si sufro algo, una enfermedad concretamente, tiene que ver con algún pecado personal. A veces sí, hay enfermedades que son consecuencia directa de algunos desórdenes y pecados que hemos cometido, otras no. En particular el sufrimiento de los inocentes, un niño con un cáncer, etc. Es un misterio el tema de la enfermedad. Volvemos a Job.
la vida es pasajera, como un soplo, es como los días de un jornalero que trabaja duramente, como un esclavo, dice, que suspira por el descanso para que pase el tiempo de la esclavitud, esperando alguna recompensa. Esa es nuestra vida sobre la tierra. Y dice, la vida del hombre sobre la tierra es milicia, es decir, que es un combate, es una prueba, es un combate. Cuando queremos vivir la vida humana aquí en la tierra como si fuera algo definitivo, buscando la felicidad solamente humana, lo que nos pueden dar las cosas de la tierra, pues fracasamos. La vida sobre la tierra es pasajera, temporal, ¿no? Tenemos que vivir esperando la vida eterna. Y nuestra vida está llena de sufrimientos, de pruebas, como un servicio militar, dice, como una milicia, un combate. Tenemos enemigos exteriores e interiores, porque tenemos el pecado instalado allí en nuestro corazón. Frente al sufrimiento, frente a la enfermedad propiamente, surge en todos nosotros, en primer lugar, el deseo de curarse. Queremos curarnos. Y en segundo lugar también, a veces, la pregunta a ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esto en tal persona querida? ¿Qué sentido tiene la enfermedad? ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura? La revelación, en particular la Sagrada Escritura, con la enfermedad, el sufrimiento y la muerte misma, por la que todos nosotros tenemos que pasar. La enfermedad es consecuencia del pecado original. Sí hay una relación con el pecado. Dios no hizo las cosas así. Después de aquel pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva, como consecuencia de eso, de haberle dado permiso al enemigo para entrar no solo en la vida humana, en la humanidad, sino en el corazón del hombre, allí empezó el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. El Señor ya se los dijo de entrada, ¿no? No hagan esto, no coman de este árbol porque van a morir. Entonces, la enfermedad, el sufrimiento, tiene que ver con el pecado original con el cual todos nosotros nacemos. Parte de nuestra historia como pecadores, hijos de Adán y Eva. Decía hace un rato que la enfermedad en el Antiguo Testamento generalmente se relacionaba con el pecado personal, por eso le decían a Job, pues arrepiéntete, conviértete y te vas a curar. Y Job decía, pues yo tengo la conciencia tranquila, no he cometido ningún pecado. Eres un soberbio, le dicen los amigos. Él sufría también la humillación de sus amigos, pero era inocente y le tocó sufrir mucho. Aparece entonces en el Antiguo Testamento, muchos siglos antes de Cristo, la enfermedad como una prueba. Job superó la prueba y fue bendecido 1000 veces más que antes. Y quedó allí en el Antiguo Testamento como una enseñanza de fidelidad, de perseverancia, ¿no? A Dios, venga lo que venga. En el Antiguo Testamento, antes de Cristo. En el Antiguo Testamento hay curaciones también. El sirio Naamán, que era leproso allí en el tiempo del profeta Eliseo, fue curado. Hay muchos milagros en el Antiguo Testamento, pero especialmente con Cristo en el Nuevo Testamento aparece en plenitud ese poder de Dios que viene a sanar, a curar. En todo el Evangelio, a lo largo de toda la vida pública de Cristo, vemos, como lo vemos en el Evangelio de hoy, que el Señor predicaba la verdad, la salvación, llamando a la conversión, anunciando el reino y curando enfermos y expulsando demonios. Pero lo principal no era la curación. Si bien
ha curado a muchos. En algunos lugares parece que a todos los que le presentaban, como en el Evangelio de hoy. A todos o a casi todos. En otros lugares no. En su tierra, donde él vivió, cuando fue allí como ya en su vida pública, dice, no pudo hacer allí muchos milagros por la falta de fe de sus compatriotas allí. Allí lo principal no era la curación, lo principal era el mensaje de Cristo de salvación. Los milagros de curación en particular son signo de su misión mesiánica. Cuando en un momento, lo narra Lucas capítulo 7, cuando Juan Bautista envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el Mesías? Y Jesús le responde, vayan a contarle a Juan lo que están viendo. Los ciegos se curan, los paralíticos andan, los muertos resucitan, como signo, ¿no? El signo de que había llegado la salvación y el reino de Dios es que los enfermos se curan, los muertos resucitan y los demonios son expulsados, como signo de la misión de Cristo. Aparece también, por ejemplo, en Marcos capítulo 2, primeros versículos, cuando el Señor cura al paralítico, aquel que lo meten por el techo, porque había una multitud, lo veíamos hace un tiempito atrás en el Evangelio. El Señor primero apunta a la salud del alma. Tus pecados te son perdonados. Se lo habían traído para curar, ¿no? Y el Señor cura primero su espíritu. Tus pecados te son perdonados. Ve el corazón de la persona. Y ve también la fe y lo cura. Como signo, expresamente dice el Evangelio, para que vean que yo tengo poder para perdonar los pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete. Esa curación era signo de algo más profundo, de una enfermedad, ¿no? Esa enfermedad del cuerpo era signo de aquella enfermedad más profunda del alma, que es el pecado. Y aquel milagro era signo de la salvación que traía Cristo del alma. También vemos en Juan 9, Evangelio de San Juan, capítulo 9, cuando el Señor cura al ciego a un ciego de nacimiento, le preguntan, pues está ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Está pagando la culpa de sus padres o sus propias culpas? Y el Señor dijo claramente, ni él ni sus padres. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Tal vez nada. Ni él ni sus padres. Esto ha sucedido, esto para la gloria de Dios. Y el Señor lo cura como testimonio para muchos, para el bien de muchos. El Señor vino a sanar el alma, a abrir los ojos del alma. Sin Cristo estamos como ciegos, paralíticos, enfermos, leprosos, muertos por el pecado mortal. Cristo vino a resucitarnos espiritualmente, a abrir los ojos del alma, a sanarnos. Eso es lo principal. Nos equivocamos cuando buscamos en primer lugar o tal vez únicamente el bien de la tierra, la salud, los bienes, etc. Hay algo muy importante en todo esto que tenemos que tratar de comprender y profundizar. Dios no quiso eliminar el sufrimiento, la enfermedad, definitivamente. Si no, hubiera curado a todos y seguiría curando a todos. Aunque Él se compadece del enfermo, y en el día de hoy también hay curaciones milagrosas permanentemente, en particular en algunos lugares santos, y en relación a algunos santos. Vemos la vida del Padre Pío, milagros, muchos, de curación. Lugares santos, Lourdes, etc., hay curaciones.
y en muchos lugares, pero el Señor no vino a eliminar el sufrimiento ni la enfermedad. En un futuro sí, ¿no? Cuando llegue la plenitud y vamos a resucitar, ahí no va a haber dolor, no va a haber muerte, no va a haber sufrimiento. ¿Y por qué el Señor no eliminó toda la enfermedad de una vez? Porque la salvación, por voluntad de Dios, pasa por el sufrimiento. El sufrimiento era un castigo del pecado original. Y el Señor toma eso y lo transforma y lo convierte en camino de salvación. La salvación está en la cruz. La cruz es el máximo sufrimiento del más inocente que existe, del Dios hecho hombre. Dice el profeta Isaías, profetizando a Cristo, cargó con nuestras dolencias y soportó nuestros dolores. Todo el sufrimiento de toda la humanidad, desde el Antiguo Testamento hasta el último que va a existir sobre la tierra, todo eso lo cargó Jesús. En la cruz, soportó nuestros dolores, cargó con nuestras dolencias. Y el Evangelio dice, es la aclamación que hoy hemos cantado antes del Evangelio, Cristo hizo suya nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. La salvación pasa por el sufrimiento de Cristo. Y el misterio es que el Señor quiere asociarnos a ese misterio de Cristo en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Y entonces cualquier sufrimiento, pero en particular la enfermedad, cobra un sentido mucho más profundo. Podemos y debemos, creo, al menos podemos pedir la salud. Y el Señor se complace, también de acuerdo a nuestra fe. Él sabe cómo, cuándo nos da la salud. Pero si no nos da la salud, nos está invitando, tal vez tenemos que acrecentar nuestra fe, perseverar en la oración, pero tal vez nos está invitando a unirnos a la pasión de Cristo, para un bien para mí y para bien para otros. Dios nos da la posibilidad de asociarnos a su pasión. Es un sentido más profundo del sufrimiento, medio de unión con Cristo, para mi bien y el bien de otros. San Pablo dice una frase muy importante, Colosenses 1, a él le tocó sufrir de todo tipo de cosas, ¿no? Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por el bien de la Iglesia. No es que propiamente le falte a Cristo, pero el cuerpo místico, nuestra unión con Cristo, pues tenemos que poner nuestra parte. Pues si el Señor permite un sufrimiento, podemos unirnos a la pasión de Cristo, completar en sí mismo lo que falta a la pasión de Cristo, para mi bien y para el bien de la Iglesia. Dice también San Pablo, me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros. Él como sacerdote, como padre, sufre por sus hijos. Los padres tienen que sufrir por sus hijos. Ahí San Pablo, me alegro por estos sufrimientos. Ese es otro misterio, la alegría del sufrimiento, la alegría de la enfermedad. Nos hemos encontrado como sacerdotes, ustedes también seguramente, con personas que sufren grandes sufrimientos, grandes enfermedades, con alegría, con paz. Y las personas del mundo dicen, ¿cómo puedes estar contento, contenta con esto? Pues lo que Dios quiera, ¿no? Dios da la fuerza. Ese es un testimonio enorme, convierte a muchas personas ese testimonio del sufrimiento. Cuando nos toca sufrir, me hablo a mí mismo también, que todavía no sé sufrir, a nadie le gusta estar enfermo, estar sufriendo, pues desperdiciamos el sufrimiento. Es como renegamos de él, lo tiramos a la basura, perdemos un montón de gracias, en lugar de aceptar, ofrecer, vivirlo al menos con resignación, sacar provecho de eso. Eso mismo es camino a la salud también. Y a lo mejor el Señor está esperando eso para concederme la gracia, el milagro de la curación. Si yo reniego, pues no estoy ni preparado para recibir esa gracia. Ya me he extendido mucho.
Dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en su carta apostólica Salvifici Doloris: muchos enfermos pueden convertirse en portadores del gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones y ser testigos de la resurrección de Jesús. Testigos de Cristo, de la resurrección de Cristo. En particular el sufrimiento inocente. Repito, nosotros somos grandes, hemos pecado mucho, si nos toca sufrir, pues Señor, me lo merezco. Te lo ofrezco en reparación por mis pecados, cuántas veces te he ofendido gravemente. Pero el sufrimiento inocente, de los niños, por ejemplo, ese sufrimiento sostiene al mundo, salva al mundo, estaría perdido el mundo. Y nosotros con una ceguera espiritual renegamos, somos capaces de renegar de Dios. ¿Por qué Dios permite que sufra este inocente? ¿Cuántos niños sufren, tienen una gracia particular en el sufrimiento para admiración de muchos? Pues están unidos a Cristo. Lo vemos en los niños de Fátima, por ejemplo, ¿no? Jacinta y Francisco sufriendo mucho. Una enfermedad que los llevó a la muerte. Felices estaban ellos, sufriendo mucho, pero felices porque se iban a ir con Dios, con la Virgen. El sufrimiento de ellos fue valioso, no solo para su santidad, ¿no?, de ellos, sino para la Iglesia entera, para que muchas almas se salven. Allí en Fátima aparece la salud, la enfermedad, la curación. Los niños, cuando veían a la Virgen, decían, nos han pedido por muchos enfermos, queremos pedirle la curación de muchos, porque le pedían a los niños. Y la Virgen tiene distintas respuestas. Por ejemplo, dijo en una ocasión, algunos se curarán, otros no. ¿Por qué no? La Virgen sabe, no les conviene. Tal vez se pierden si se curan. En otra ocasión dijo que recen el rosario. Todos los días, durante el año se van a curar. Le faltaba oración, le faltaba perseverar, confiar. A unos sí, unos se ve que estaban preparados para la gloria de Dios, para dar testimonio también. Y en una ocasión también hace referencia, parece decir, que necesitan primero convertirse. Pues busquen primero la salud del alma, después tal vez vendrá la salud del cuerpo. Y la salud del alma es decisión en primer lugar, es decir, me arrepiento, y el acto de ir a confesarse, de recibir la gracia, el perdón de Dios, eso es instantáneo si ponemos de nuestra parte. Muchas enfermedades se curan cuando la persona vive intensamente en gracia de Dios. Vamos a pedirle a la Virgen que nos haga penetrar un poquito más en este misterio del sufrimiento, que nos enseñe a sufrir y que nos conceda la fe también grande para orar, pedir, no solo por nosotros cuando padecemos alguna cosa, sino por los que necesitan. Hay muchos hermanos nuestros que padecen grandes tribulaciones, grandes enfermedades. Pedir por ellos para que no renieguen, para que si Dios quiere concederles la salud, bendito sea. Vamos a continuar con la Santa Misa, poniendo sobre el altar, en la patena, todas nuestras necesidades, sufrimientos, intenciones. Ave María Purísima.